Bienvenidos una vez más a mi canal. CU Superíndice 3 Moestu en el día de hoy. Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, y mucho. Vamos a sumergirnos en el drama, los rumores y las posibles razones de Trump de la presunta enemistad entre Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel. Hablamos de esa pareja que nos robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N en Senu con diéresis al Capm, pero cuyo romance al parecer, terminó Superíndice 3 de una forma no tan amistosa. Prepu, rense un cafecito, pu Superíndice 3 nanseceu Superíndice 3 modos, porque acu les traigo toda la información Superíndice 3N, teorías y chismes que he podido recopilar sobre este culebru Superíndice 3N turco. Pero antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, dole un like a este vídeo si les gusta el tema. Su apoyo significa el mundo para mu. Ahora sin rodeos, vamos al meollo del asunto. Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel. Nombres que evocan suspiros, recuerdos de escenas románticas y la ilusión Superíndice 3N de un amor de cuento de hadas. Su química en pantalla era innegable, y esa química traspasó Superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Pero como suele ocurrir en muchas historias de amor que nacen bajo los focos, la magia se desvaneció Superíndice 3. De repente las muestras de cariño más menos o desaparecieron, las fotos juntos dejaron de ser una constante en sus redes sociales y los rumores de una ruptura comenzaron a inundar los medios. Copyright pasó Superíndice 3? Copyright llevó Superíndice 3 a Kerem y Ande a distanciarse, e incluso, según algunos, a desarrollar una enemistad. Aquí es donde las teorías empiezan a proliferar, porque seamos honestos, ninguna de las dos partes ha dado una versión Superíndice 3N oficial y detallada de lo que realmente sucedió Superíndice 3. Así que lo que les voy a presentar a continuación Superíndice 3N son las IPU Superíndice 3 tesis sonadas, las explicaciones que han ganado fuerza entre los fanáticos y los medios de comunicación Superíndice 3N turcos. La primera teoría y quizú la recurrente, apunta a las diferencias en sus proyectos profesionales y ambiciones personales. Se dice que Anderu Parrafoel, en pleno auge de su carrera, tenía una visión Superíndice 3N muy clara de hacia du Superíndice 3 de quiero a dirigir sus pasos. Buscaba proyectos desafiantes, roles que le permitieran explorar nuevas facetas como actriz y consolidarse como una figura importante en la industria. Por otro lado, se rumora que Kerem Bürsin tenía un enfoque diferente. Aunque también copyright N ambicioso, sus prioridades podrían haber estado enfocadas en otros aspectos, quizú en proyectos personales o en explorar otras condiéresis, reas creativas. Esta divergencia en sus caminos profesionales, supuestamente habrá generado tensiones y fricciones en la relación Superíndice 3N. Imaginemos las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes, la dificultad para coordinar agendas, todo esto inevitablemente puede desgastar una relación Superíndice 3N, incluso una que parecua tan su Superíndice 3 lida. Profundicemos un poco en esta teoría. Anderu Parrafoel, después copyright del arrollador con diéresis copyright sito de Senu con diéresis al Capm, se encontraba en la cima de su carrera. Las ofertas llegaban y cada proyecto era una oportunidad para demostrar su talento y versatilidad. Se hablaba de que estaba buscando roles complejos, personajes con mayor profundidad psicolu Superíndice 3 jica que le permitieran alejarse del estereotipo de la joven romántica. Quiero a ser reconocida no solo por su belleza, sino también copyright N por su capacidad actoral. Y seamos sinceros, en una industria tan competitiva como la del entretenimiento, esto requiere una dedicación Superíndice 3N casi total. Por otro lado, Kerem Bürsin, si bien también copyright N estaba disfrutando de lu con diéresis copyright sito, parecua estar interesado en diversificar sus intereses. Se le vinculaba con proyectos de producción Superíndice 3N, incluso se rumoreaba que quiero explorar el mundo del cine independiente. Esta ambición Superíndice 3N por explorar diferentes facetas creativas, si bien admirable, podrá haberlo alejado un poco de las exigencias de una relación Superíndice 3N en la que ambos miembros N constantemente bajo los reflectores. El tiempo es un recurso limitado, y cuando dos personas tienen prioridades diferentes, puede ser difícil encontrar un equilibrio.
Otra teoría un poco más picante involucra la presión superíndice 3N medio tica y la constante vigilancia a la que estaban sometidos como pareja. Ser una de las parejas más famosas de Turquía tiene sus ventajas, claro, pero también copyright N implica una exposición superíndice 3N constante a los paparazzi, a los rumores y a la opinión superíndice 3N pública. Cada paso que daban era analizado con lupa, cada gesto interpretado, cada publicación superíndice 3N en redes sociales diseccionada. Esta presión superíndice 3N constante se dice ha afectado la intimidad de la pareja y generado un ambiente de tensión superíndice 3N que a la larga, terminu superíndice 3 por dau más menos ar la relación superíndice 3N. Imagunense no poder tener una cita tranquila sin ser fotografiados, no poder discutir sin que los rumores vuelen por todas partes, no poder ser simplemente una pareja normal. Es una situación superíndice 3N que sin duda, puede ser muy estresante y agobiante. La presión superíndice 3N medio tica. Un tema que a menudo se subestima, pero que puede ser devastador para una relación superíndice 3N, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Imaginemos por un momento lo que significa ser Kerem y Ande. Cada vez que salúan a cenar, hago a foto superíndice 3 grafos escondidos de truc S de los arbustos, listos para capturar el momento. Cada vez que tenuan una discusión superíndice 3N, por muy S trivial que fuera, los rumores se esparcuan como pu superíndice 3 lbora en las redes sociales. Incluso sus amigos y familiares se vean afectados por esta constante vigilancia, ya que eran constantemente interrogados por los medios. Esta falta de privacidad, esta imposibilidad de tener una vida normal, puede generar un gran copyright S y ansiedad. A largo plazo puede erosionar la confianza y la intimidad en la pareja, creando un ambiente de tensión superíndice 3N constante que inevitablemente termina por dar más menos ar la relación superíndice 3N. Y seamos honestos, ¿Q copyright N puede culparlos por querer un poco de paz y tranquilidad? Una tercera teoría que circula con menos fuerza pero que también copyright N ha sido mencionada, se refiere a posibles desacuerdos sobre la dirección superíndice 3N que debo tomar su relación superíndice 3N. Se especula que Ande Eru párrafo el podrá haber estado buscando un compromiso muy ese serio, quizás incluso el matrimonio, mientras que Kerem Bürsin no estará en la misma sintonía. Este tipo de desacuerdos sobre el futuro de la relación superíndice 3N son comunes en muchas parejas, y pueden ser un factor determinante en la ruptura. Cuando una persona quiere avanzar hacia un compromiso muy formal y la otra no estuvo preparada, las diferencias pueden volverse irreconciliables. Esta teoría del desencuentro en el timín es un clásico en las rupturas amorosas, y no es difícil imaginar que haya sido un factor en la relación superíndice 3N de Kerem y Ande. Después copyright S de todo, ambos se encontraban en momentos diferentes de sus vidas. Ande, como mencionamos antes, estaba consolidando su carrera y buscando un futuro estable y su superíndice 3 lido. El matrimonio para ella podrá haber representado un paso natural en esa dirección superíndice 3N. Por otro lado, Kerem, con sus ambiciones creativas y su deseo de explorar diferentes caminos, podrá haber sentido que era demasiado pronto para sentar cabeza. Quizás se quiera disfrutar de su libertad y seguir explorando sus pasiones antes de asumir un compromiso tan importante. Estas diferencias en sus expectativas y deseos, si no se abordan de manera abierta y honesta, pueden generar un conflicto que a la larga termina por separar a la pareja. Ahora bien, además de estas teorías generales, también copyright N han surgido rumores muy específicos y, debo decirlo, menos comprobables. Algunos medios han insinuado la existencia de terceros en la relación superíndice 3N, celos profesionales y hasta disputas con un superíndice 3 micas. Sin embargo, es importante tomar estos rumores con pinzas, ya que no hay evidencia su superíndice 3 lida que los respalde. Hay, los rumores. Esa sopa de veneno que a menudo envenena las relaciones, especialmente cuando se trata de celebridades. Se habla superíndice 3 de infidelidades, de celos por el con diéresis copyright cito del otro, de problemas con el dinero. Pero seamos sinceros, la mayor parte de estos rumores carecen de fundamento y solo sirven para alimentar el morbo y la especulación superíndice 3N. Es importante recordar que como fans, solo vemos una pequeña más menos aparte de la vida de estas personas. No sabemos lo que realmente sucede detrás de las CU maras, ni CU, les son sus verdaderos sentimientos y motivaciones.
Por lo tanto, es fundamental evitar caer en la trampa de los rumores y las especulaciones, y tratar de mantener una perspectiva objetiva y respetuosa. Lo que es cierto es que después copyright S de la ruptura, tanto Kerem Bürsin como Hande Párrafo han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Han evitado hablar directamente sobre su relación superíndice 3N y han preferido concentrarse en sus proyectos profesionales. Esto ha alimentado a UNMUS la especulación superíndice 3N y el misterio en torno a su separación superíndice 3N. Esta actitud discreta y reservada, si bien comprensible, ha contribuido a alimentar a UNMUS el misterio en torno a su ruptura. Al no dar explicaciones, al no desmentir los rumores, han dejado que la imaginación superíndice 3N del público vuele libremente, generando todo tipo de teorías y especulaciones. Quizás esta sea la mejor estrategia para proteger su privacidad y evitar un circo mediático. O quizás simplemente no quieren revivir el dolor de la ruptura y prefieren seguir adelante con sus vidas. Sea cual sea la razón superíndice 3N, su silencio ha dejado a muchos fans con la duda y la curiosidad de saber qué copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3. En los meses posteriores a la ruptura, se ha notado una cierta distancia entre ellos. Aunque no han hecho declaraciones explícitas sobre una enemistad, tampoco se les ha visto juntos en eventos públicos ni se han dedicado mensajes amistosos en redes sociales. Esta falta de interacción superíndice 3N ha llevado a muchos a creer que efectivamente, la relación superíndice 3N entre ellos no terminó superíndice 3 en los mejores tu copyright términos. La ausencia de interacción superíndice 3N pública entre Kerem y Hande ha sido interpretada por muchos como un aseo más menos al de que efectivamente existe una enemistad entre ellos. El hecho de que no se sigan en redes sociales, de que no se feliciten por sus logros profesionales, de que no se les vea juntos en eventos públicos, ha llevado a muchos a concluir que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de manera amarga. Sin embargo, también copyright N es posible que simplemente hayan decidido tomar caminos separados y evitar cualquier tipo de contacto público para no alimentar a UNMUS los rumores y las especulaciones. Quizás se prefieren mantener la distancia por respeto mutuo o para proteger su privacidad. En definitiva, la falta de interacción superíndice 3N pública no es necesariamente una prueba de una enemistad, pero su alimenta la especulación superíndice 3N y la incertidumbre. Sin embargo, también copyright N es importante recordar que las personas tienen derecho a su privacidad y a manejar sus relaciones personales como mejor les parezca. Quizás simplemente prefieren mantener la distancia por respeto mutuo o para evitar alimentar a UNMUS los rumores. Este es un punto crucial. Es fácil caer en la trampa de juzgar la vida personal de las celebridades y exigirles explicaciones sobre sus decisiones. Pero es importante recordar que, al igual que todos nosotros, tienen derecho a su privacidad y a manejar sus relaciones personales como mejor les parezca. Quizás Kerem y Hande simplemente prefieren mantener la distancia para proteger su bienestar emocional y evitar revivir el dolor de la ruptura. O quizás simplemente no quieren dar explicaciones a nadie y prefieren seguir adelante con sus vidas en silencio. Sea cual sea la razón superíndice 3N, es importante respetar su decisión superíndice 3N y evitar caer en juicios y especulaciones. Lo que podemos afirmar es que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Párrafo el dejo superíndice 3 una huella imborrable en sus fans. Su química en pantalla era innegable, y su relación superíndice 3N fuera de ella generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3N y pasión superíndice 3N. Aunque su historia llegó superíndice 3 a su fin, el recuerdo de su romance seguirá vivo en la memoria de muchos. La magia de Senu con diéresis al cap y la química entre Kerem y Hande trascendió superíndice 3 la pantalla y conquistó superíndice 3 los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural, y muchos fans se sintieron profundamente afectados por su ruptura. Es comprensible que los fans se sientan decepcionados y tristes al ver que su pareja favorita se separa. Pero es importante recordar que la vida real es diferente de la ficción superíndice 3N, y que las relaciones, incluso las MUS perfectas, pueden llegar a su fin. Lo importante es recordar los buenos momentos y apreciar el impacto positivo que Kerem y Hande tuvieron en la vida de muchos fans. Y ahora, después copyright S de este recorrido por las teorías y los rumores sobre la supuesta enemistad entre Kerem Bürsin y Hande Párrafo quiero recapitular brevemente los puntos principales.
Hemos explorado la posibilidad de que las diferencias profesionales, la presión superíndice 3N medio tica y los desacuerdos sobre el futuro de la relación superíndice 3N hayan sido factores determinantes en su separación superíndice 3N. También copyright N hemos mencionado los rumores muy específicos, aunque sin darles demasiada credibilidad debido a la falta de evidencia su superíndice 3 lida. En definitiva, la verdad de de la ruptura entre Kerem y Ande sigue siendo un misterio, y probablemente nunca la conoceremos por completo. Lo que es cierto es que su historia de amor fue intensa y apasionada, y que su separación superíndice 3N dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3N de muchos de sus fans. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta superíndice 3 compartir con ustedes mi visión superíndice 3N sobre este tema tan comentado. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Le creen que fue la verdadera razón superíndice 3N de Truc, ese de la separación superíndice 3N de Kerem y Ande? ¿Creen que realmente existe una enemistad entre ellos? Du copyright geme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y antes de despedirme, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por su tiempo y su cariño más menos o. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.